En 1945, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó dos bombas nucleares, una en Hiroshima y la otra en Nagasaki, dando fin a la Segunda Guerra Mundial. Pero el comienzo de la era nuclear, Estados Unidos era la única nación que tenía bombas atómicas, pero eso no duraría mucho. Tan solo 4 años después, la Unión Soviética detonó su primera bomba nuclear. Bajo la constante amenaza de una nueva guerra, las dos potencias empezaron a armarse y desarrollar nuevas tecnologías para tener una ventaja sobre el otro. En ese momento, las bombas nucleares pesaban varias toneladas y se necesitaba muchísimo combustible para llegar a territorio soviético para lanzar la bomba. En la década de 1950 apareció el bombardero B-52, que tenía un gran alcance y capacidad de carga, pero era subsónico. Años después, Convair lanzó el B-58 Hustler, que se convirtió en el primer bombardero en mantener una velocidad crucero de Mach 2, pero no tenía la capacidad de carga del B-52. En 1955, la Fuerza Aérea Estadounidense emitió un informe a los fabricantes de aeronaves para que diseñaran un bombardero que combinara el alcance y la gran capacidad de carga del B-52, pero que tuviera la velocidad supersónica del B-58. Esperaban que estuviera listo para entrar en servicio en 1963. Desarrollo. Los estudios iniciales de algunas empresas consideraron la idea de que la aeronave sea propulsada por un reactor nuclear. Por más que la idea parezca una locura, era posible. De hecho, hacía poco el primer submarino nuclear, el USS Nautilus, había sido botado. Y no solo eso, la aeronave podría volar durante meses sin reabastecerse. Sin embargo, la idea fue descartada y las empresas decidieron ir por lo seguro, la propulsión a reacción. A mediados de 1956, Boeing y North American Aviation presentaron sus diseños. Los dos eran muy parecidos. Ambos conformaban una gran ala en flecha con grandes tanques externos, los cuales podían separarse cuando su combustible se agotara. Los dos diseños fueron rechazados, ya que eran muy grandes y complejos. Cada uno proponía un peso máximo de despegue de unas 340 toneladas. La Fuerza Aérea Estadounidense ordenó a las dos compañías que siguieran desarrollando modelos. Durante estos años, los estudios sobre el vuelo supersónico estaban avanzando rápidamente. El ala delta era sin duda la mejor configuración alar para el vuelo supersónico. También se estaban desarrollando motores que eran capaces de mantener velocidades supersónicas durante horas. Todos estos estudios llegaron a una conclusión asombrosa. Los ingenieros se dieron cuenta que cuando un motor estaba optimizado para vuelo supersónico, quemaba el doble de combustible a esa velocidad que cuando funcionaba a velocidades subsónicas. Sin embargo, el avión volaría 4 veces más rápido. Entonces la conclusión era que la velocidad de crucero más económica, en términos de combustible consumido por kilómetro recorrido, sería la velocidad máxima. Ante este descubrimiento, Boeing y North American modificaron sus diseños para que mantuvieran la increíble velocidad de Mach 3. Los diseños de las dos empresas eran muy parecidos, diferían principalmente en la disposición de los motores. El diseño de North American consistía en una disposición de 6 motores unidos por una gran toma de aire semicircular, mientras que el diseño de Boeing tenía una disposición de motores con pilones montados debajo de las alas, algo muy parecido al B-58 Hustler. Para mejorar su diseño, North American leyó varios artículos sobre vuelo supersónico. Esto los condujo a un reporte de la NACA que describía lo que hoy se conoce como efecto de sustentación por compresión. Este concepto ayudó a North American a mejorar su diseño. La toma de aire semicircular fue reemplazada por una triangular. Además, los wingtips podían cambiar de posición para vuelo supersónico. Una de las grandes preocupaciones era el calor generado por volar a Mach 3. A esas velocidades, el fuselaje podía alcanzar temperaturas de entre 230 y 330 grados Celsius, mientras que en las zonas cercanas a los motores, hasta 540 grados Celsius. Para solucionar esto, North American empleó un revestimiento tipo sándwich que consistía en láminas de acero inoxidable soldadas a caras opuestas de un núcleo de láminas en forma de panal de abeja. También se usó titanio en los estabilizadores y zonas cercanas a los motores. Al ver que ya había suficientes datos para hacer la aeronave realidad, la Fuerza Aérea Estadounidense envió los requisitos específicos que tenía que cumplir el futuro avión. Debía tener una velocidad crucero de entre Mach 3 y Mach 3,2. Una altitud de crucero de entre 70.000 y 75.000 pies, un alcance de 16.900 kilómetros y un peso máximo de despegue que no excediera las 220 toneladas. Además, tenía que ser capaz de operar con la misma infraestructura que el B-52.
A fines de diciembre de 1957, el diseño de North American se consagró como el ganador del contrato. En febrero de 1958, el avión fue designado B-70 y se le agregó una X para especificar que se trataba de una aeronave experimental. También recibió el nombre Valkyria. Nuevo panorama. Sin embargo, el panorama había cambiado drásticamente. El desarrollo de misiles tierra-aire de la Unión Soviética había avanzado significativamente. Tal es así que el 1 de mayo de 1960, un U-2 fue derribado sobre la Unión Soviética mientras realizaba una misión de espionaje. Esto demostró que una gran altitud de vuelo y una velocidad de crucero supersónica ya no eran rivales para las defensas en tierra. Además, el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales eliminaron por completo la necesidad de un bombardero supersónico. Los misiles balísticos podían ir más rápido, eran más simples y económicos. En enero de 1961, cuando Kennedy asumió como presidente, canceló el proyecto del XB-70, al verlo innecesario e injustificable económicamente. Hasta ese momento, ya se habían gastado unos $800 millones en el proyecto, el equivalente a casi $7 billones de hoy en día. Para no tirar todos los avances a la basura, Kennedy insistió en que el programa sea usado como una fuente de estudio para entender la física del vuelo a Mach 3. En marzo de 1961, la Fuerza Aérea estadounidense redujo su orden a solo 3 prototipos. Poco tiempo después, la orden fue reducida a 2, nombrados AB-1 y AB-2. El primero fue completado el 7 de mayo de 1964 y salió de la fábrica 4 días después. Las pruebas en tierra empezaron de inmediato. Se hicieron pruebas de vibraciones para ver las capacidades del fuselaje y sus partes móviles como los canards y los ailerons. También se analizó el mecanismo del tren de aterrizaje, el cual era muy complejo. Debido a la falta de espacio, ocupado en su mayoría por los motores y tanques de combustible, el mecanismo del tren de aterrizaje tuvo que ser adaptado para el poco espacio que quedaba disponible. Mientras tanto, los pilotos de prueba fueron introducidos a los motores. 6 motores General Electric YJ93 iban a propulsar al Valkyria. Uno de estos motores fue puesto en una cámara de pruebas para que los pilotos conozcan su funcionamiento. Acá podemos ver a Al White, el hombre designado para pilotear el XB-70 en su primer vuelo. Con él está el coronel Joe Cotton, que sería su copiloto. Durante meses, estos dos hombres se vieron envueltos en el vasto aprendizaje que debían adquirir antes de volar el avión. Para principios de septiembre, casi todas las pruebas se habían llevado a cabo exitosamente. Primer vuelo. El 21 de septiembre de 1964, el XB-70 despegó de Palmdale e hizo su vuelo inaugural. Como previsto, Al White y Cotton estaban a los mandos. El avión despegó sin problemas. Minutos después, una de las primeras pruebas fue retraer el tren de aterrizaje, pero el mecanismo no respondió. Con cientos de millones de dólares de alta tecnología en sus manos, White dejó el tren de aterrizaje desplegado a lo largo del vuelo. Después saltó una luz de aviso en uno de los motores y los pilotos tuvieron que apagarlo. Una hora después de haber despegado, el Valkyria aterrizó en la base aérea de Edwards. El aterrizaje fue perfecto, pero mientras frenaba, las ruedas del tren principal izquierdo se trabaron y prendieron fuego. Los pilotos, al estar a 6 metros sobre el suelo, tuvieron que ser avisados por los aviones escolta sobre el fuego. De todas formas, el avión se detuvo normalmente y los bomberos se hicieron cargo. 2 semanas después del primer vuelo, ya con el tren de aterrizaje arreglado, el Valkyria despegó por segunda vez. En este vuelo, el tren de aterrizaje se retrajo sin problemas. Para sorpresa de los pilotos, saltó una luz de advertencia en uno de los sistemas hidráulicos. Como precaución, los pilotos bajaron el tren de aterrizaje y se dirigieron al lago seco de Rogers, que contaba con una pista de 18 kilómetros de largo. El XB-70 aterrizó sin problemas y los frenos operaron perfectamente. Se descubrió que una tubería fracturada había disparado la alarma. Considerando la gran complejidad de la aeronave, este problema y otros problemas encontrados después no eran para nada inesperados. Aún así, los pilotos reportaron que el Valkyria operó perfectamente. El 12 de octubre de 1964, en su tercer vuelo, el XB-70 rompió por primera vez la barrera del sonido. En esta oportunidad, el avión aceleró a velocidades supersónicas y luego desaceleró a velocidades subsónicas varias veces, pero al hacer esto, el flexible fuselaje se contraía y se estiraba.
Como resultado, gran parte de la espesa pintura blanca se despegó. En el siguiente vuelo, los wingtips fueron bajados por primera vez para ver su impacto sobre el control del avión. Gracias a estos vuelos y a la experiencia adquirida en la construcción del primer prototipo, el tiempo de fabricación del segundo prototipo se redujo significativamente. El AB-2 se diferenciaba del primero en un cambio sutil de 5 grados en la inclinación del ala para mejorar la estabilidad. El 17 de julio de 1965, este prototipo despegó por primera vez. El 14 de octubre de ese mismo año, durante su 25º vuelo, el primer prototipo se elevó hasta una altitud de 70.000 pies y con los wingtips completamente desplegados, alcanzó su objetivo, Mach 3, 3 veces la velocidad del sonido o 3.675 km por hora. A lo largo de 1965 y 1966, los dos prototipos volaron a velocidades supersónicas y todos los datos fueron grabados para su posterior análisis. En una ocasión, el segundo prototipo recorrió 3.900 kilómetros en tan solo 1 hora y media. Esa es la distancia que hay entre Los Ángeles y Nueva York, que en un vuelo de línea duraría 5 horas. En ese mismo vuelo, el Valkyria alcanzó una altitud máxima de 74.000 pies, o 23 kilómetros, el doble de lo que vuela un avión de línea. Especificaciones. Ahora hablaremos de sus características. El XB-70 Valkyria es un avión muy grande. Tenía una longitud de 56 metros, 32 metros de punta a punta de ala y una altura de 9 metros. Tenía un radio de acción de 4.300 millas náuticas o 7.950 kilómetros. Podía cargar 15.000 kilos de armamento y tenía capacidad para 140.000 kilos de combustible, quedando así un peso máximo de despegue de 242 toneladas. Todo ese peso era propulsado por 6 motores General Electric YJ93 con posquemadores que combinados producían 168.000 libras de empuje. Su funcionamiento era extremadamente complejo. El aire entraba por una gran toma de aire con forma triangular. Ya en el interior, unos paneles cambiaban automáticamente de posición para reducir la velocidad del aire y conseguir un buen funcionamiento de los motores a altas velocidades. Como dije antes, los wingtips podían cambiar de posición según la velocidad del avión, pudiendo alcanzar un máximo de 65 grados cuando el Valkyria volaba a velocidades superiores a Mach 1,4. El Valkyria contaba con elevons, que son una combinación entre elevadores y alerones. También contaba con canards para mejorar el control a bajas velocidades. Una característica muy particular es que no disponía de flaps, ni spoilers, ni inversores de empuje. Una vez que aterrizaba, dependía exclusivamente de sus frenos y de 3 paracaídas para frenar. La cabina estaba diseñada para 4 tripulantes: piloto, copiloto, navegante y bombardero. Pero como nunca ejerció su rol como bombardero, solamente se necesitaban 2 pilotos para volar el avión. Los asientos eyectables eran una obra maestra de la ingeniería. Envolvían al piloto formando una cápsula presurizada, haciendo posible la eyección a velocidades supersónicas. Jugarían un papel importantísimo en el episodio más oscuro del Valkyria. Tragedia. El 8 de junio de 1966, el segundo prototipo despegó para realizar un vuelo muy especial. Al mando estaba Al White y en este caso su copiloto era el mayor Carl Cross, un piloto muy experimentado que acababa de unirse al proyecto del XB-70. Poco después, el Valkyria se unió a una formación con otros 4 aviones. El vuelo iba a ser grabado por un Learjet, y la grabación formaría parte de una publicidad de General Electric para promocionar sus motores, ya que los 5 aviones de la formación eran propulsados por motores de esta empresa. A la derecha del Valkyria había un F-104 Starfighter, que era piloteado por Joe Walker, uno de los pilotos más experimentados del país. Recientemente había completado un vuelo de prueba a bordo del X-15, el avión más rápido del mundo. Volando ligeramente por debajo y atrás del XB-70, por algún motivo, el F-104 se acercó demasiado al Valkyria. Esto hizo que el pequeño caza se vea envuelto en la gigantesca estela turbulenta del Valkyria, haciendo que rodara hasta quedar invertido. Al hacerlo, golpeó los 2 estabilizadores verticales y el ala izquierda del Valkyria antes de que se desintegrara. Durante 16 segundos, el Valkyria siguió volando normalmente, pero de repente entró en una barrena incontrolable antes de estrellarse en el desierto.
El piloto Al White pudo eyectarse y sobrevivió a pesar de la gravedad de sus heridas. Su copiloto, Carl Cross, no pudo hacerlo, y Joe Walker, el piloto del F-104, tampoco sobrevivió. El informe de la Fuerza Aérea estadounidense decía que era probable que el piloto del F-104, desde la posición en la que estaba, no podía ver el ala del XB-70. Al acercarse demasiado, los grandes vórtices del XB-70 hicieron que lo demás sea inevitable. En tan solo unos segundos, Estados Unidos perdió a 2 de sus mejores pilotos de pruebas y a uno de los 2 XB-70 que se fabricaron. Al White, el primer piloto del Valkyria y el hombre que más vuelos hizo en el XB-70, se recuperó, pero jamás volvería a volar en el XB-70. Retirada. Después del accidente, el primer y único prototipo que quedó, continuó volando y realizando pruebas otros 3 años más. Sin embargo, los costos de mantener el avión volando eran astronómicamente altos. El costo del programa, dividido la cantidad de vuelos que hicieron los 2 prototipos, demandaba una inversión de $11 millones por vuelo. El 4 de febrero de 1969, el AB-1 hizo su último vuelo a la base aérea de Wright-Patterson para convertirse en una valiosa pieza del Museo Nacional de la Fuerza Aérea. A lo largo de su carrera, el AB-1 realizó 83 vuelos y recopiló innumerable cantidad de datos que serían muy valiosos para la comprensión sobre el vuelo a altas velocidades y el desarrollo de futuros aviones, como el bombardero B-1. Años después, se descubrió que la Unión Soviética temía tanto el potencial del XB-70 que habían intentado desarrollar una versión más pequeña. El miedo de los soviéticos al Valkyria también se vio demostrado de otra manera. Invirtieron muchísimo dinero en la creación de un interceptor que pudiera hacerle frente, y de ahí salió el MiG-25 Foxbat. Es fácil ver el programa como un fracaso, pero la verdad es que el XB-70 cumplió con todos los requisitos establecidos por la Fuerza Aérea en 1957. En términos de velocidad máxima, alcance y capacidad de carga, fue un rotundo éxito. El accidente de 1966 no ayudó mucho, pero no se le atribuye un error de la aeronave. Lo que condenó al XB-70 fue el ambiente dinámico en el que fue creado. Esto nos demuestra la extraordinaria velocidad de desarrollo de la tecnología militar durante las décadas de 1950 y 1960. El único XB-70 parecerá una anticuada pieza de museo, pero no hay que quitarle el mérito de haberse convertido en el bombardero más rápido de la historia, o para ser más general, uno de los 5 aviones más rápidos jamás construidos.